En medio de los lujosos salones del mayor imperio de la época, una joven judía fue elegida para un destino que cambiaría la historia de su pueblo. Esther, una huérfana criada por su primo Mardoqueo, pasó de una vida sencilla a ocupar el trono de la poderosa Persia. Sin embargo, su posición como reina no solo conllevaba honores, sino también una misión peligrosa e ineludible. Detrás de escena, en palacio, se estaba desarrollando una conspiración mortal. Un decreto sellado con el anillo del rey condenaba a los judíos al exterminio, y solo una persona podía interceder: Esther. Pero para salvar a su pueblo, tendría que arriesgar su propia vida, enfrentándose a la ira del rey y desafiando los planes del cruel ministro Amán. Con coraje, sabiduría y fe, Esther se levantó frente a lo imposible, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, Dios puede usar lo improbable para cumplir sus propósitos. Mira ahora la verdadera historia de la reina Esther, la judía que fue reina de Persia, y descubre todos los detalles de esta narrativa épica, llena de giros, conspiraciones y milagros que resuenan hasta nuestros días. En una época de gran esplendor, cuando el imperio extendía su dominio sobre muchas tierras, el rey, sentado en su trono, decidió celebrar un banquete. Durante muchos días, príncipes, nobles y sirvientes disfrutaron de la abundancia de su mesa, pues quería mostrar a todos la gloria de su riqueza y el poder de su reinado. El palacio estaba adornado con espléndidas alfombras. Se distribuían copas de oro entre los invitados y el vino fluía sin reservas, de acuerdo con la generosidad del rey. Mientras los hombres se regocijaban en el gran salón, la reina, en sus aposentos, también preparaba un banquete para las mujeres del palacio. Pero cuando los festejos llegaron a su apogeo, el corazón del rey, exaltado por el vino, se inflamó con un solo deseo: que su reina entrase en su presencia adornada con su corona, para que todos pudiesen admirar su belleza. Envió mensajeros con esta orden, esperando verla aparecer ante la multitud. Pero la respuesta de Vasti no fue la esperada. Ella se negó a asistir. El rey, que hasta entonces había estado festejando en medio de la gloria de su reino, se sintió abrumado por una gran ira. El silencio cayó sobre la sala cuando los mensajeros regresaron sin la reina presente. Los príncipes, sentados alrededor, se miraron unos a otros, reflexionando sobre las consecuencias de aquel acto. Entonces fueron convocados los sabios. El rey les preguntó qué debían hacer cuando la reina se negó. Y entre ellos, uno de los príncipes se levantó y dijo: si tal acto no se castiga, todas las mujeres del reino seguirán el ejemplo de Vasti y despreciarán a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Que el rey decrete que Vasti nunca más se presente ante él y que su título sea otorgado a otra, mejor que ella. Las palabras del príncipe agradaron al rey, y así se hizo. Del palacio partieron mensajeros que llevaban la orden real a todas las provincias del vasto imperio, declarando que cada hombre debía ser dueño de su propia casa. Y así la reina Vasti fue removida, y su lugar quedó vacío, esperando a quien vendría a ocuparlo. Después de que se cumplió la orden del rey y Vasti ya no apareció ante él, los consejeros que servían al monarca sugirieron una nueva búsqueda: que en todas las provincias de su vasto reino se reunirían jóvenes vírgenes de hermoso aspecto, para que de entre ellas se escogiera una que ocuparía el lugar de la reina depuesta. Y así partieron mensajeros por todo el imperio, trayendo doncellas al palacio real, donde serían preparadas bajo el cuidado de Hegai, el eunuco a cargo de las mujeres del rey. A cada una de ellas se les entregaban perfumes, ungüentos y todo lo necesario para realzar su belleza antes de ser presentadas al soberano. Entre las jóvenes llevadas al palacio había una llamada Hadasa, también conocida como Esther.
Ella era huérfana y había sido criada por Mardoqueo, un judío que vivía en aquella tierra. Cuando Ester fue llevada al harén del rey, ella no reveló su origen ni su pueblo, como Mardoqueo le había ordenado que no hablara de ello. Desde el principio, Ester halló favor delante de Hegai, quien la favoreció prontamente, brindándole los mejores cuidados y escogiendo las mejores porciones de comida para ella. También le concedió 7 sirvientes en palacio y la colocó en el mejor aposento entre las mujeres. A medida que pasaban los días y cada joven se preparaba para el momento de presentarse ante el rey, Ester seguía las instrucciones que recibía, sin buscar nada más allá de lo que se le indicaba. Cuando llegaba el momento de que cada muchacha entrara ante el rey, podía escoger los adornos y la ropa que deseara. Después de pasar una noche con el monarca, regresaron al harén y no lo volvieron a ver a menos que los llamaran por su nombre. Entonces llegó el día en que Ester debía presentarse ante el rey. Con su sencillez y gracia, no pidió nada más de lo que Hegai recomendó, y cuando ella entró en la presencia del rey, halló favor ante sus ojos más que todas las demás mujeres. El corazón del monarca se alegró de ella más que de todas las doncellas que habían sido traídas al palacio. Sin demora, el rey colocó la corona real sobre su cabeza y la convirtió en su reina en lugar de Vasti. Y para celebrar este momento, preparó un gran banquete en honor de Ester, proclamando un decreto a su favor y concediéndole regalos conforme a su generosidad. Mientras Ester vivía en el palacio como reina, Mardoqueo, su pariente y protector desde la infancia, solía estar en la puerta del palacio real. Allí observó todo lo ocurrido y trató de averiguar noticias sobre Ester, aunque nadie sabía la conexión entre ellos, pues la reina mantenía ocultos sus orígenes, como había ordenado. Un día, mientras estaba en la puerta del rey, Mardoqueo escuchó a 2 de los funcionarios del palacio, hombres que tenían acceso directo a los aposentos reales, conspirando en secreto. Al oír sus palabras, comprendió que estaban tramando un plan contra el rey, movidos por la indignación y el descontento. En su conversación, murmuraron acerca de cómo podrían levantar la mano contra el monarca e intentar quitarle la vida. Mardoqueo, comprendiendo la gravedad de lo que había oído, no dudó. Inmediatamente envió un mensaje a Ester, informándole de la conspiración. Y la reina, sin mencionar la fuente de la revelación, informó todo al rey en nombre de Mardoqueo. Al enterarse de la amenaza, el rey ordenó una investigación. Los funcionarios del palacio buscaron pruebas y confirmaron que el informe era cierto. Como resultado, los 2 conspiradores fueron capturados y condenados. La sentencia se cumplió y el hecho quedó registrado en el libro de las crónicas del reino ante el mismo rey para que no fuese olvidado. Y así el nombre de Mardoqueo fue escrito en los registros reales como el que había salvado la vida del monarca, pero no se le concedió ningún honor ni recompensa en ese momento. Después de estos acontecimientos, el rey enalteció a un hombre llamado Amán, hijo de Hamedata, de los amalecitas, y lo puso por encima de todos los príncipes del reino. Su poder creció, y su posición se convirtió en una de gran prestigio, pues el monarca ordenó a todos los que estaban en la puerta del palacio que se inclinaran ante él en señal de honor. Día tras día, siempre que Amán pasaba por la puerta del rey, los siervos del rey se inclinaban y le rendían homenaje, conforme al decreto del soberano. Pero entre los que estaban allí, un hombre permaneció de pie, sin inclinarse: Mardoqueo, el judío. Los que vieron esto le preguntaron: ¿por qué quebrantas el mandato del rey? Pero Mardoqueo no los escuchó, ni se inclinó ante Amán. Los siervos del rey informaron a Amán lo sucedido, y le informaron que Mardoqueo se negaba a honrarlo. Entonces Amán comenzó a observar por sí mismo, y cuando vio que Mardoqueo no se inclinaba ni le mostraba reverencia, se llenó de furia.
Sin embargo, al enterarse de que era judío, consideró que no bastaba con volver su ira contra un solo hombre. Entonces decidió destruir no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos esparcidos por el reino. Buscando la manera de llevar a cabo su plan, Amán mandó echar suertes para determinar el día en que ocurriría la destrucción. Cuando se fijó el plazo, fue al rey y le dijo: «Hay un pueblo disperso por las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes a las de todos los demás pueblos, y no obedecen las órdenes del rey. No es justo que el rey los tolere. Si le place al rey, que se emita un decreto para su destrucción, y yo mismo ofreceré una gran suma de plata del tesoro del reino para que se cumpla la orden». Estas palabras agradaron al monarca. Entonces el rey se quitó el anillo de su dedo y se lo dio a Amán, dándole autoridad para hacer lo que quisiera. Él le respondió: «Se te ha dado la plata, y también esta gente. Haz con ellos lo que mejor te parezca». Inmediatamente, Amán llamó a los escribas del rey y dictó un decreto enviando cartas a todas las provincias del imperio. La orden era clara. El día señalado por suertes, todos los judíos, sin distinción de edad o sexo, debían ser destruidos, asesinados y exterminados, y sus propiedades saqueadas. Los mensajeros salieron a difundir la noticia por todos lados, mientras Amán y el rey se sentaron a beber, sin preocuparse. Sin embargo, en la ciudad, entre la gente, reinaba el asombro y el malestar, pues muchos se preguntaban por aquel decreto que sellaba el destino de todo un pueblo. Cuando el decreto de destrucción de los judíos se proclamó en todas las provincias del imperio, surgió un gran lamento entre el pueblo. En cada ciudad, dondequiera que llegaba la orden, los judíos lloraban, ayunaban y se vestían de cilicio y ceniza como señal de su aflicción. Cuando Mardoqueo oyó el edicto real, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y salió por la ciudad, gritando con grande y amargo clamor. Fue a la puerta del palacio, pero no pudo entrar vestido de esa manera, pues estaba prohibido que alguien de luto pasara por las puertas reales. Cuando los siervos y eunucos de Ester le contaron sobre la condición de Mardoqueo, la reina se angustió profundamente. Inmediatamente le envió ropa para que se quitara el cilicio y se vistiera de nuevo, pero él se negó a aceptarla. Entonces Ester mandó llamar a Hatac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuese a ver a Mardoqueo para saber qué estaba sucediendo. Hatac se encontró con Mardoqueo en la plaza de la ciudad, delante de la puerta del rey, y allí le contó todo lo que había sucedido, incluso la cantidad de plata que Amán había prometido para los tesoros del reino a cambio de la destrucción de los judíos. Además, Mardoqueo le dio una copia del decreto para que se la mostrara a Ester y le explicara la gravedad de la situación. También le ordenó que le dijera a la reina que fuera ante el rey e intercediera por su pueblo. Hatac regresó al palacio y contó a Ester todas las palabras de Mardoqueo. Al oír esto, la reina le envió una respuesta. Todo el mundo sabe que solo hay una ley para cualquier hombre o mujer que se presente ante el rey sin ser citado: la pena de muerte, a menos que el rey extienda su cetro de oro. Y han pasado 30 días desde que fui citado para comparecer ante el rey. Cuando Mardoqueo recibió esta respuesta, le envió otro mensaje: no pienses que por estar en el palacio escaparás más que cualquier otro judío. Porque si callas ahora, el alivio y la liberación surgirán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si ya has sido elevada a reina. Al oír estas palabras, Ester decidió actuar. Envió un mensaje a Mardoqueo: «Ve, reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de día ni de noche. Yo y mis doncellas también ayunaremos. Después me presentaré ante el rey, aunque sea ilegal. Y si perezco, perezco». Mardoqueo
Fue e hizo conforme a todo lo que Ester le había mandado. Después de los 3 días de ayuno, Ester se levantó y se vistió con sus vestiduras reales. Con corazón firme, se dirigió al patio interior del palacio, justo frente a la sala del trono, donde el rey estaba sentado en su asiento real. La ley era clara. Nadie podía acercarse al rey sin ser llamado, bajo pena de muerte, a menos que extendiera el cetro de oro en señal de favor. Y allí estaba ella, esperando el juicio del rey. Cuando Asuero levantó la vista y vio a Ester de pie en el patio, se sintió compadecido por ella, y hallando gracia ante sus ojos, extendió hacia él el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Ester se adelantó y tocó la punta del cetro. El rey le dijo: «¿Qué deseas, reina Ester? ¿Qué pides? Aunque pidas la mitad del reino, te será concedido». Pero Ester no reveló su verdadero propósito de inmediato. Él respondió sabiamente: «Si le place al rey, ven hoy con Amán a un banquete que he preparado para ti». El rey aceptó de inmediato y ordenó que llamaran a Amán sin demora para atender la invitación de Ester. En el banquete, Asuero volvió a preguntarle a Ester cuál era su petición, pues estaba dispuesto a concedérsela. Pero la reina, en su prudencia, no ha revelado aún el motivo de su súplica. Pero él le dijo al rey: «Si he hallado favor ante tus ojos, que el rey y Amán vengan a otro banquete que les prepararé mañana. Entonces daré a conocer mi petición». El rey consintió, y Amán salió de aquella reunión exultante, lleno de orgullo por haber sido el único, además del rey, en ser invitado a un banquete por la reina. Pero pronto algo agrió su alegría. Al pasar la puerta del palacio, vio a Mardoqueo sentado allí, y una vez más el judío no se inclinó ni mostró temor ante él. Lleno de indignación, Amán reprimió su ira y regresó a casa. Llamó a sus amigos y a su esposa y comenzó a contarles su gloria, sus riquezas, sus hijos y el honor que el rey le había concedido al invitarlo, junto con el propio monarca, a un banquete exclusivo con la reina. «Pero todo esto no me sirve de nada», dijo, mientras ve al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces su mujer y sus amigos le aconsejaron: «Haz erigir una horca de 50 codos de altura, y mañana pide al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella. Después ve alegremente al banquete con el rey». Amán le agradó el consejo y ordenó inmediatamente que prepararan la horca. Aquella misma noche, mientras Amán dormía satisfecho con sus planes, el rey Asuero no podía dormir. Inquieto, ordenó que le trajeran el libro de las crónicas del reino y le leyeran. Los escribas abrieron los registros y comenzaron a leer en voz alta. Entre los informes se mencionó el episodio de Mardoqueo, quien había descubierto la conspiración de los 2 oficiales que conspiraban contra la vida del rey. Asuero escuchó atentamente y después de un momento de reflexión preguntó: «¿Qué honor y distinción le fue otorgado a Mardoqueo por este hecho?». Los sirvientes que se lo leyeron respondieron: «No se le ha dado nada». Al oír esto, el rey decidió que debía hacer algo. Por la mañana, mientras meditaba sobre el asunto, Amán entró en el patio exterior del palacio. Había llegado temprano, pues deseaba pedir al rey que autorizara la ejecución de Mardoqueo en la horca que él había ordenado preparar. Antes de que Amán pudiera hablar, el rey lo llamó y le hizo una pregunta: «¿Qué se hará con el hombre a quien el rey quiere honrar?». Amán, abrumado por su vanidad, pensó para sí: «¿A quién más querría honrar el rey sino a mí?». Entonces respondió al rey con entusiasmo: «Si el rey se complace en honrar a un hombre, que traiga las vestiduras reales que suele usar y el caballo que suele montar, con la corona real sobre la cabeza. Que las vestiduras y el caballo se entreguen a uno de los nobles príncipes del reino, para que vista al hombre a quien el rey se complace en honrar y lo guíe a caballo por la plaza de la ciudad, proclamando ante él:
Esto es lo que se hace al hombre a quien el rey se complace en honrar. El rey escuchó y aprobó el consejo. Pero para sorpresa de Amán, Asuero ordenó: «Date prisa, toma el manto y el caballo, como has dicho, y hazlo así con Mardoqueo el judío, que se sienta a la puerta del rey. No descuides nada de lo que has dicho». Las palabras del rey golpearon a Amán como un golpe. Incapaz de discutir, obedeció. Tomó las vestiduras reales, se las puso a Mardoqueo, preparó el caballo y lo condujo por la plaza de la ciudad. Mientras marchaba delante de él, gritaba para que todos lo oyeran: «Así se hace con el hombre a quien el rey se deleita en honrar». El orgullo de Amán se convirtió en vergüenza y su gloria en humillación. Cuando todo terminó, Mardoqueo regresó a su puesto en la puerta del palacio, mientras que Amán regresó a su casa abatido y con el rostro cubierto. Cuando les contó a su mujer y a sus amigos lo sucedido, ellos, al darse cuenta de lo sucedido, le dijeron: «Si Mardoqueo, delante del cual has comenzado a caer, es de descendencia judía, no prevalecerás contra él, sino que ciertamente caerás delante de él». Y mientras él aún estaba hablando con ellos, los oficiales del palacio entraron apresuradamente para llevarlo al segundo banquete preparado por Ester. Amán todavía estaba perturbado por los acontecimientos de esa mañana cuando fue conducido apresuradamente al segundo banquete preparado por la reina Ester. Se sentó a la mesa con el rey Asuero, pero su corazón estaba inquieto. Aún así, le costó mantener la compostura mientras se servía el vino y se desarrollaba la comida. Durante el banquete, el rey se volvió hacia Ester y le preguntó nuevamente: «¿Cuál es tu petición, reina Ester? ¿Y cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino te será concedido». Entonces Ester se animó y respondió: «Oh rey, si he hallado favor a tus ojos, y si le place al rey, concédeme la vida. Esta es mi petición, y la vida de mi pueblo. Este es mi deseo, porque fuimos vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, asesinados y aniquilados. Si tan solo nos hubieran vendido como esclavos y siervas, habría guardado silencio, pues tal calamidad no justificaría molestar al rey». Cuando Asuero oyó estas palabras, se alarmó y preguntó: «¿Quién es? ¿Dónde está el que planeó tal cosa?». Entonces Ester se volvió hacia Amán y le dijo: «El adversario y enemigo es este malvado Amán». Amán palideció ante el rey y la reina. Asuero, lleno de furia, se levantó y salió al jardín del palacio, mientras Amán, desesperado, permanecía allí rogando por su vida. Sabía que estaba condenado, porque la reina había hablado y el rey estaba furioso. En un intento de pedir misericordia, Amán se arrojó sobre el lecho donde Ester estaba reclinada. Sin embargo, en ese mismo momento, el rey regresó al salón de banquetes y, al ver la escena, exclamó: «¿Te atreves a acosar a la reina en mi propia casa?». En ese momento los oficiales cubrieron el rostro de Amán, señal de su sentencia de muerte. Entonces uno de los siervos del rey, llamado Arbona, se adelantó y dijo: «Oh rey, hay una horca de 50 codos de altura que Amán había preparado para Mardoqueo, quien salvó la vida del rey. Está lista en la casa de Amán». Al oír esto, Asuero ordenó sin vacilar: «Cuélguenlo». Y así Amán fue tomado y colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Y solo entonces se apaciguó la ira del rey. Después de la ejecución de Amán, la ira del rey Asuero se calmó, pero la amenaza contra los judíos aún permaneció. El decreto que Amán había sellado con el anillo del rey no podía ser revocado, porque era una ley de los medos y de los persas, y todo lo escrito en nombre del rey y sellado con su anillo real no podía ser anulado. Entonces Ester regresó para hablar con el rey. Ella cayó a sus pies, llorando, y le rogó que anulara el malvado edicto de Amán, que buscaba la destrucción de su pueblo.
El rey extendió el cetro de oro a Ester, y ella se puso de pie y dijo: «Si le place al rey, y si he hallado favor ante sus ojos, que el decreto de Amán sea revocado, pues ¿cómo puedo soportar ver la destrucción de mi pueblo?». El rey Asuero respondió a Ester y Mardoqueo: «Le di la casa de Amán a Ester, y lo colgaron porque conspiró contra los judíos. Ahora escribe un nuevo decreto para los judíos en tu nombre, como mejor te parezca, en nombre del rey, y séllalo con el anillo del rey». Entonces Mardoqueo llamó a los escribas del rey, y ordenó que se escribiera un nuevo decreto. Fue escrito el mismo día, y enviado a todas las provincias, desde la India hasta Etiopía, a cada pueblo en su propia lengua, y a los judíos en su propia lengua. En el decreto, el rey permitió a los judíos, en todas las ciudades, reunirse y defenderse, destruyendo cualquier fuerza que viniera contra ellos, tanto en el palacio como en cualquier parte del imperio. Además, podrían tomar para sí los bienes de sus enemigos. Los mensajeros partieron rápidamente, llevando el edicto real por todo el país, montados en caballos veloces, pues la orden del rey era urgente. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey, vestido con vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro en la cabeza y un manto de lino fino y púrpura. Y toda la ciudad de Susa se regocijó con alegría. Para los judíos había luz, alegría, regocijo y honor. Y en toda provincia y ciudad donde llegó el decreto del rey, hubo fiesta y alegría entre ellos. Muchos de los habitantes de aquella tierra se hicieron judíos, porque el temor a los judíos cayó sobre ellos. La historia de Ester nos muestra que, incluso en momentos de gran adversidad, el coraje, la fe y la confianza en Dios pueden transformar los destinos. El pueblo judío enfrentaba la destrucción, pero gracias a la obediencia de Mardoqueo, la intercesión de Ester y la justicia divina, lo que parecía un decreto de muerte se convirtió en un testimonio de liberación y victoria. El nombre de Dios no se menciona en el libro de Ester, pero su mano es visible en cada detalle, mostrando que Él actúa incluso cuando no nos damos cuenta. Así como Ester fue colocada en el palacio para un tiempo como este, cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida. A veces estamos llamados a actuar en momentos críticos, incluso sin comprender plenamente por qué. Ester arriesgó su vida para interceder por su pueblo. Hoy estamos desafiados a tomar una posición contra la injusticia, los prejuicios y cualquier forma de opresión, confiando en que Dios nos fortalecerá. Incluso si no vemos señales obvias, Dios todavía tiene el control, guiando los acontecimientos en formas que no siempre entendemos. Antes de actuar, Ester pidió un tiempo de ayuno y oración. Esto nos enseña que buscar a Dios antes de tomar grandes decisiones puede cambiar completamente el curso de los acontecimientos. Amán intentó exterminar a todo un pueblo, pero cayó en su propia trampa. La historia nos recuerda que la injusticia puede prevalecer por un tiempo, pero Dios siempre trae justicia en el momento adecuado. Como Ester, podemos ser llamados a momentos decisivos en los que necesitamos confiar en Dios más que en nuestras propias fuerzas. Que esta historia nos inspire a tener fe, a actuar sabiamente y nunca subestimar el propósito divino para nuestras vidas. Deja tu opinión sobre el video en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros videos. Deja tu me gusta y comparte para que este video llegue a más personas. Juntos podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.